se lo quitaban porque no podía hablar quechua. Estaba prohibido el hijo del hidalgo hablar quechua. Entonces, ¿qué dolor puede a este que es el paradigma del criollo, del mestizo, qué dolor que tiene que amar a ese pecho, a su madre, pero tiene que pensar en castellano y no puede pensar en quechua? Creo que por ahí él mismo lo acepta, pero él lo acepta después. Yo no creo tanto en ese mestizaje, porque él va a España a hacer valer sus títulos, pero después que no se lo reconocen, se vuelve inca. Amigos, amigas, hay dos conceptos importantes que vamos a seguir desarrollando, tratados acá por los dos amables participantes en esta mesa. Uno es el concepto de fractura del país, de desencuentro del país, y otro es el concepto de democracia de baja intensidad. Realmente, yo creo particularmente que somos un país de tremendos desencuentros en términos económicos, sociales, políticos e institucionales. Somos un país en proceso de construcción, donde la democracia es, por supuesto, componente de ese país en proceso y está también en construcción, ¿no? Ahí la Torre decía, por ejemplo, que la democracia tiene que ser integral, ¿no? Una democracia política que no se agota con el voto, una democracia económica que es fundamentalmente el derecho al empleo, al ingreso, al consumo, y una democracia social de participación y movilización en términos de interés nacional y de futuro del país. Amigas, amigos, continuamos en unos segundos con ese debate. En este debate, por supuesto, muy interesante, acá en Vez Cable Televisión. Habíamos puesto en ese debate el tema de las fracturas del país y sus componentes, y el tema de la democracia, si es de baja o alta intensidad o de media intensidad. ¿Qué nos dice eso nuestro querido Eugenio de Medina? Bueno, cuando se habla del concepto de fractura, obviamente se hace una alusión a los temas normalmente socioeconómicos, ¿no? Hay una fractura, hay una desigualdad y cosas por decirlo. Pero yo voy a ser un poco abogado del diablo, ¿ya? Para suscitar el debate, ¿de acuerdo? Una de las preguntas que nos tendríamos que hacer como país, y creo que tiene que ver con esta elección, es si a la gente le interesa más la desigualdad o le interesa más la pobreza. O sea, quiero explicarme de esta manera. Yo no estoy tan seguro si a la persona que habita en un cono y que pasa de tener un pico a tener 2 camionetas Station Wagon y puede hacer una pequeña empresa con eso, no sé si le interesa mucho si una persona del nivel A se compró un BMW o un Mercedes-Benz. Sinceramente no estoy tan seguro si le importa, ¿no? Yo creo que más le importa saber de que está creciendo y que está en un proceso en el que más adelante puede proyectarse a otro tipo de cosas. Por otro lado, yo no estoy demasiado seguro, y me atrevo a decir que es exactamente lo contrario, de que los pobres de ahora sean los pobres de antes. Yo estoy absolutamente convencido que hay mucha gente, y voy a hablar del tema de Lima, que lo conozco más, que vive en San Juan del Lurigancho, vive en Los Olivos, y que tiene mucho más poder adquisitivo que muchas personas que siguen viviendo en un departamento de 50 metros cuadrados en un edificio en Miraflores, ¿no? Y eso me queda absolutamente más claro cuando yo hago siempre les hago el siguiente ejemplo. Váyanse ustedes al Plaza Vea o al metro de la Panamericana Norte, que queda aquí cerca de Izaguirre, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Y hagan la prueba de comprarse un yogur. Entren y cómprenlo. Y hagan lo mismo en el WOM de Chacarilla, de la avenida Primavera, y cómprense una botellita de yogur. Díganme en cuál de los dos lugares salen ustedes más rápido del establecimiento. Yo estoy absolutamente seguro que se demoran 30 minutos en salir del metro de Panamericana, porque las filas de personas que compran, y compran además no como se compra en Monterrico o en Miraflores, que se compran paquetes pequeños, no se compran en canastas y en estos carritos con ruedas, harían que la fila sea interminable. Por supuesto que esto no está reflejando la totalidad de la situación de la gente de los conos, eso es indudable, pero sí hay una parte de personas que hasta hace 1 o 2 generaciones eran generaciones de migrantes y hoy tienen un poder adquisitivo que les está permitiendo ya dejar de ser esos pobres que parecieran estacionarios y que nunca cambian, ¿no es cierto? Entonces ahí yo creo que hay un tema de fractura que se está redibujando. Pero por otro lado yo creo que hay otra fractura fundamental,
y creo que es la que explica por qué esta democracia no termina de aterrizar en bienestar para la gente. Hay una fractura entre lo estatal y lo privado, y vuelvo al tema del poder judicial. O sea, cuando a mí se me dice, por ejemplo, ¿cómo vamos a darle a la gente el poder de participar en un jurado y determine la inocencia o culpabilidad de una persona? Yo les pregunto, con ese mismo criterio no deberíamos dar una tarea más importante, que es la que le damos al congresista. Al congresista le damos la tarea no de definir si una persona puede ser inocente o culpable, sino le damos la responsabilidad de diseñar leyes que van a afectar a millones de peruanos. Entonces, como dicen en el derecho, el que puede lo más puede lo menos, ¿no es cierto? Sí, claro. En consecuencia, yo sostengo que necesitamos avanzar en democratizar más la sociedad, por ejemplo, en un caso concreto como el tema del Poder Judicial, y en otros casos, claramente creo que la fractura entre lo estatal y lo privado sigue estando fuerte, al extremo de que el Estado termina como una especie de aparato blindado, en el cual el ciudadano no tiene poder ni de fiscalización, ni de interacción, ni de usufructo real de políticas que les inciden en su desarrollo personal. Entonces yo creo que hay varias fracturas que podríamos analizar. Yo he citado solamente dos, pero imagino que el doctor va a querer, porque lo he visto tomando nota, va a querer hacer alguna réplica y sería muy bienvenida. No, pero Interesante. Julio. Más que réplica, y ni dúplica, es una súplica. No, por favor. En realidad, la fractura a la cual yo me refiero y que está en el humor de los peruanos de alguna manera, no olvidemos que hay una memoria colectiva, inclusive insertada en el ADN, según estudios novedosos, ¿no? Bueno, es la fractura emocional que significa el no recuperarse en muchos sentidos, no haber podido recuperarnos de esa fractura de la conquista. Puede sonar un poco pasadista, pero eso se manifiesta en tiempos modernos con esa división entre el cono norte, el cono del este, lo de Miraflores, todo eso es una explicación de un problema todavía no resuelto. Porque el problema del Perú, creo yo que no solamente es de tipo económico, es de tipo social, es de tipo cultural, es de tipo emocional, para decirlo de alguna manera, ¿no? La fractura emocional creo que todavía nos sigue dividiendo, ¿no? ¿Por qué esa división? ¿Por qué si en este gobierno, lo cual yo creo que es correcto, se ha disminuido la pobreza en términos, digo, importantes, ¿no? ¿Por qué es que hay más reclamos? Porque las vitrinas, los restaurantes, nunca los hemos visto como en los últimos 5 años a los restaurantes y las vitrinas tan pomposas, tan deseosas, tan provocativas, y no ha habido el mismo trato para la gente que ha sido favorecida por este gobierno que el trato para la gente que se esperó el chorreo. El chorreo simplemente, eso es una tontería, creo yo, sino que ha debido de reconfigurarse, ha debido de reformularse el aparato estatal, y en la estrategia de los programas sociales contra la pobreza, creo que en un momento determinado se desarticularon. Creo por motivos políticos, pero íbamos por el buen pie. Entonces, además no olvidemos otra cosa, que la cultura, la información, el cable que ahora llega a hogares que no llegaba hace 10, 15 años, da mayor información y por lo tanto tiene mayor aspiración la gente. Entonces, es cierto que el pobre de antes no es el pobre de ahora. El pobre de hoy día tiene más información. Y porque tiene más información, tiene más apetito. Y porque tiene más apetito, tiene más envidia, en el mejor y peor de los sentidos. Yo creo que estas elecciones, a mi manera de entender, para aterrizar un poco por qué hay más reclamos, por qué se ha dividido y pareciera que, no digo las encuestas porque no se puede hablar de las encuestas, pero mencionar cifras, pero pareciera por lo menos que la cosa está dividida, ¿no? Y hay dos cosas que con Víctor la veníamos conversando camino al canal. El voto que finalmente se decidió por Ollanta es un voto vocinglero, es un voto declamativo, es un voto de la calle,
en los puestos de periódico. Yo vivo en un barrio de la parte mesocrática, por si acaso, de Magdalena, porque hay una parte pituca. Y entonces yo me paro en los kioscos, ¿no? Y es bien difícil que alguien manifieste que va a votar por la Keiko. Creo yo que hay una diferencia entre la votación por Humala y por la señora Keiko. Perdón la expresión, la Keiko, ¿no? Y es que el voto de Humala es declarado. Me parece a mí que hay mucho voto oculto, humillado por la Keiko, que no se atreve a decirlo, pero que en el momento del sufragio lo va a demostrar. Ahora, mi posición, que le he manifestado en público, en las redes sociales, es que yo no voy a votar por ninguno de los dos. Más aún, estaba tentado hasta no votar. Y Víctor me dijo, Julio, te pago la multa, ¿no? Pero, porque no quiero sentirme, creo yo que hay una tentación totalitaria en ambas vertientes. Y una hipocresía en ambas vertientes. Porque los dos están abdicando de su posición para correrse al centro y al centro izquierda. ¿A quién creerle? Por eso votó la gente en la primera vuelta. Entonces, la propaganda hubiese sido de repente mucho más certera si es que ambos se hubiesen revestido verdaderamente de lo que finalmente están demostrando, ¿no? A mí me parece que hay mucha hipocresía en ambos lados. Finalmente, no creo en ninguno de los dos, y como buen demócrata, después de la votación, después de los resultados, pasaré al día siguiente a la oposición, cualquiera que ésta sea. Nos haremos juntos. Realmente interesante la conversación, ¿no? Y hay tantas cosas que rescatar. A ver, Eugenio. Yo sí me vine temprano a votar porque Víctor no me tuvo la gentileza de decirme que pagaría mi multa, así que yo me tenía que dar la vuelta previa. Pero bueno, volviendo a casa. Quiero empezar por lo último que creo que es interesante. Los dos candidatos, dice usted, doctor, que generan dudas. Yo creo que los dos tienen credenciales paupérrimas en términos de democracia. Así es. Eso no hay ninguna duda. Pero eso, sin embargo, no sé cuánto a la gente le importe también, ¿eh? Eso es un buen tema. Claro, que a nosotros nos puede interesar, pero a ellos no. Claro. Nosotros somos pues, la parte mesocrática de la sociedad, pues la parte, digamos, intelectual más... Usted más chacaría, usted chacaría. No, mentira. Se sorprendería. Mire, yo le quiero comentar una cosa. ¿Quién miente? Usted dice, votar por los dos mienten. Yo creo que los dos se están poniendo su mejor cara, ¿no es cierto?, dentro de lo posible. Claro. Hay una cosa que sí es evidente, ¿no? Uno de los dos candidatos ha hecho 2, 3, 4 planes casi, ¿no? Y se ha esforzado más por invocar a Dios y a los espíritus para fortalecer su confianza. La otra candidata no ha llegado al extremo, pero también ha pedido un perdón y no sonó de repente muy sincero. De acuerdo, podemos hablar de lo mismo. Pero aquí sí hay un tema fundamental, ¿no es cierto?, que yo le planteo alguna vez en un escrito. Los dos son herederos de dos modelos de desarrollo concretos. Aquí viene mi sesgo de economista, si me permite, ¿no es cierto? Ya igualando ¿cómo decir?, la tabla en los aspectos democráticos, que creo que los dos salen desaprobados, ¿no es cierto? Los dos, y yo digo los dos en términos democráticos y en términos de derechos humanos, porque también hay algunas denuncias que, bueno, ahorita no vale la pena rescatar, pero ya sabemos a qué me estoy refiriendo. Pero dicho eso, hay dos modelos que están en juego. Y los dos modelos para mí son el modelo que se implementó en 1968 y que tuvo su epítome en la hiperinflación de García, porque García gobernó en el primer gobierno con los parámetros de ¿qué? A ver, ¿cómo va a gobernar el presidente García en su primer gobierno? Hagamos un repaso. Controles de precios, desarrollo hacia adentro, protección a la industria, no los mercados globalizados, y cosas muy parecidas a las que hubieron cuando instaló Velasco su primer gobierno. El gobierno de Belaúnde, que va del 80 al